Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Romero, profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, específicamente en el área de municipalización Punta Cardón. Imparto la unidad curricular física. En este momento vamos a estar trabajando con lo que es la ley de Coulomb y la ley de Coulomb se rige bajo lo que es la electrostática, la cual es una rama de la física que estudia el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo, es decir, que estudia los fenómenos eléctricos producidos por distribuciones de carga. La carga eléctrica se define como una magnitud algebraica que puede ser positiva o negativa, susceptible de ser medida. Aparte de esto, es una propiedad fundamental de algunas partículas subatómicas. Es de naturaleza discreta y la vamos a estudiar como la cantidad de electrones que posee un cuerpo. Aparte de esto, en la naturaleza existen dos tipos de carga. Por convención se llamó positiva y negativa. Las unidades de carga eléctrica en el sistema inglés es el coulombio, que se representa por la letra C, que se define como la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un segundo cuando la corriente en el mismo es de 1 ampere. Es decir, que un coulombio equivale a 6.3 por 10 a la 18 electrones. Ahora, la carga eléctrica presenta una serie de características, entre las que tenemos la dualidad de la carga. Todas las partículas cargadas pueden dividirse en positivas y negativas, de forma que cuando las cargas son del mismo signo, ya sean dos negativas o dos positivas, estas se repelen. Cuando las cargas son de diferentes signos, es decir, uno negativo y uno positivo, estas se atraen. También la carga se conserva la carga. En cualquier proceso físico, la carga total en un sistema aislado se conserva. Es decir, la suma algebraica de cargas positivas y negativas presentes en cierto instante no varía. Aparte de esto, la carga está cuantizada. Es decir, que la carga eléctrica siempre se representa o siempre presenta como un múltiplo entero de una carga fundamental que es el electrón. Ahora vamos a estudiar lo que son las interacciones entre las cargas eléctricas. ¿Cómo se cargan los cuerpos? Los cuerpos se cargan de dos maneras, ya sea por inducción o por frotamiento. Cuando hablamos de frotamiento, este se caracteriza por producir cuerpos electrizados con cargas opuestas. Esto ocurre debido a que los materiales frotados tienen diferente capacidad para retener y entregar electrones, y cada vez que se toca, algunos de los electrones saltan de una superficie a otra. Ahora, por inducción, la inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo. Es decir, que un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando se acerca un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primero y las del cuerpo neutro. Como resultado de esta interacción, la distribución inicial se altera. El cuerpo electrizado provoca el desplazamiento de los electrones libres del cuerpo neutro. En este proceso, la redistribución de carga, la carga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro, pero en algunas zonas se carga positivamente y en otras negativamente. Se dice que aparecen cargas eléctricas inducidas. Entonces, el cuerpo electrizado, denominado inductor, induce una carga por signo contrario en el cuerpo neutro y por lo tanto lo atrae. Es importante tener en cuenta que la carga obtenida en este método es de signo opuesto a la carga del inductor. Ahora vamos a proceder con lo que es la definición de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lleva su nombre en honor a Charles Augustin de Coulomb, uno de los descubridores y el primero en publicarlo en 1784, quien usando una balanza de torsión estableció la dependencia de la fuerza eléctrica con la distancia y el valor de la carga. Coulomb establece en su ley que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La fuerza que ejerce una carga sobre la otra está dirigida a lo largo de las líneas que las unen. En este caso,
una carga positiva y una carga negativa, es atractiva si las cargas son de signos diferentes. Es decir, si una carga positiva y negativa es atractiva, pero si son de signos iguales, es decir, una carga, ya sean dos negativas o dos positivas, es repulsiva. Ahora, la magnitud de la fuerza de cada una de las dos cargas puntuales, Q1 o Q2, es que ejerce sobre la otra separada en una distancia R, se expresa matemáticamente de la siguiente manera. F es igual a la constante por el producto de las cargas Q1 y Q2 entre R al cuadrado. F es la fuerza eléctrica con la que accionan las cargas. Q1 y Q2 representan a las cargas puntuales de cada cuerpo. R representa la distancia que la separa y KE es una constante de proporcionalidad o constante electrostática cuyo valor es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora se nos presenta un caso de estudio, objeto de estudio. La pregunta que se plantea es ¿dónde será mayor la fuerza eléctrica? Tenemos dos casos, donde si observamos, estas dos cargas del caso 1 son de igual tamaño que las cargas del caso 2. Se puede decir que de la misma magnitud, pero lo único que varía del caso 1 con respecto al caso 2 es la distancia. Es decir, la distancia del caso 1 es menor que la distancia del caso 2. De acuerdo a la fórmula donde la fuerza eléctrica es igual a la constante por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado, podemos observar que si las cargas son de igual magnitud en los dos casos, y lo único que varía es la distancia, a mayor distancia la fuerza eléctrica disminuye. Es decir, si observamos en el caso 1, siendo las cargas de igual magnitud, la distancia del caso 1 es menor que la distancia del caso 2, siendo entonces la fuerza eléctrica mayor en el caso 1 que la fuerza eléctrica en el caso 2. Bueno, muchachos, esto es todo. Espero verles en una próxima oportunidad, siguiendo con lo que tiene que ver con la electrostática. Hasta luego.